Buenas tardes, mi nombre es Claudio Meneses Torres, del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Kiel, y el día de hoy voy a hablar sobre un proyecto en colaboración con José Antonio Zapata sobre la topología para campos de gauge en la red. Déjame comenzar dando un breve preámbulo de qué son las teorías de gauge, por lo menos desde una perspectiva matemática. El punto de partida es una variedad diferenciable M eh, y un grupo de Lie que asumimos compacto, que vamos a denotar por la letra G. Y estamos interesados en estudiar o en considerar, digamos, haces principales sobre la variedad M con grupo estructural G, que son, digamos, fibraciones eh, sobre las que el grupo actúa de manera libre y tal manera que el espacio de órbitas asociado es difeomorfo a la variedad M. Un objeto geométrico fundamental asociado a unas principales o espacio de conexiones suaves. Este es un espacio gigantesco, es un espacio afín de dimensión infinita, modelado en un espacio vectorial de unoformas con valores en el as de adjunto asociado al grupo de Lie, al as principal P. Y también, digamos, es muy importante considerar el grupo de automorfismos del as principal que preservan las fibras, porque este grupo actúa naturalmente sobre el espacio de conexiones del as principal y tiene la interpretación geométrica de un grupo de simetrías, por supuesto gigantesco, de dimensión infinita. Y, digamos, en cierto sentido, tal vez de una manera muy sintética o esquemática, podemos pensar a la teoría de gauge, tanto clásica como cuántica, a nivel matemático, como el estudio de ciertos problemas sobre la topología, la geometría y el análisis en el espacio de órbitas de conexiones en un as principal P, módulo el grupo de gauge. Este es un espacio también de dimensión infinita, no es una variedad diferenciable, eh, digamos, porque la acción del grupo de gauge puede ser complicada y, digamos, su estructura es muy rica, muy interesante y muy compleja. Déjenme hablar ahora un poco sobre qué son las cargas topológicas e instantones. Por supuesto que la motivación para estudiar teoría de gauge originalmente fue el estudio de la teoría de Yang-Mills. Y en este caso podemos pensar la funcional de Yang-Mills como una función en este espacio de órbitas, conexiones módulo gauge, con valores en los números reales positivos, que se define simplemente mandando una conexión a la norma L2 de su curvatura. Se puede verificar relativamente, con relativa facilidad que esta definición es invariante bajo la acción del grupo de gauge. Y algo que es importante recalcar, que está aquí escondido en la forma en la que estoy definiendo el funcional, es que para definirlo necesitamos una estructura auxiliar, que en este caso es una métrica riemanniana en la variedad base. Pero bueno, ahora no va a jugar un papel muy importante. Solamente quiero decir que en el caso en que una variedad es compacta y orientable, dimensión 4, quiero concentrarme en el caso de dimensión 4, y el grupo de Lie es simple y simplemente conexo, lo cual implica, digamos, que sus primeros dos grupos de homotopía son triviales, y su tercer grupo de homotopía es isomorfo a los números enteros. Esto nos permite clasificar las principales sobre la 4 variedad en términos de algo que se conoce como carga topológica. Bueno, digamos, esencialmente la idea es que en dimensión 4 podemos siempre trivializar en el complemento de un punto, todo as principal. Y por lo tanto, prescribir un as principal es equivalente a prescribir una función de transición en términos de dos cartas, una igual al complemento de la variedad, el complemento de un punto en la variedad y otro un pequeño disco alrededor de este punto. Y digamos, al final del día lo que importa no es la función de transición, sino su clase de homotopía. Hay una forma geométrica de entenderlo en términos de algo que se conoce como teoría de Chen-Weil, que nos permite, digamos, caracterizar la carga topológica, ese entero, que clasifica las principales, en términos de esta integral asociada a la curvatura de una conexión. Esto es independiente, esta es, digamos, la propiedad fundamental, que es independiente de la elección de conexión. Simplemente un entero, una constante. Y los instantones descubiertos en 1975 por Belavin, Polyakov, Schwartz y Yupkin
son mínimos absolutos del funcional Yang-Mills para un valor de K fijo, para una carga topológica fija. Digamos, a nivel geométrico o físico tal vez, nos interesaría estudiar estos objetos, pero una observación primaria es que para poder estudiar instantones o un espacio de instantones, es necesario fijar una carga topológica. Por lo tanto, necesitamos tener un entendimiento claro de qué es una carga topológica. Ahora quiero hablar de otra perspectiva, la perspectiva de holonomía. Bueno, para esto necesitamos ahora fijar un poco de estructuras adicionales. Vamos a considerar un punto arbitrario, base x0 en la variedad m, y un punto p0 en su fibra, en el hash principal p. Y vamos a considerar todos los lazos basados en x0 sobre la variedad. Aquí, digamos, lo importante es que si fijamos una conexión y un lazo, a esta pareja le podemos asociar un elemento en el grupo del IG, que se conoce como la holonomía, y se construye básicamente levantando el lazo horizontalmente en términos de la conexión y midiendo la diferencia entre, digamos, el punto inicial P0 que escogimos y el punto final del levantamiento horizontal, que no necesariamente va a ser igual a P0. La diferencia entre estos dos puntos se puede comparar y es un elemento en el grupo del IG. Y una propiedad fundamental es que es invariante de gauge. Es decir, su valor es independiente de la acción del grupo de gauge. Por lo menos si el grupo de gauge actúa trivialmente sobre la fibra en que estamos fijando. Si no, hay que considerar una propiedad adicional que es conjugación. Pero bueno, aquí digamos, el punto que quiero recalcar es que la holonomía de una conexión se puede pensar como una función que va del espacio de lazos basados al grupo del IG, que es invariante bajo una cierta relación de equivalencia, que es, digamos, un relajamiento de la condición de homotopía que nos permite definir el grupo fundamental, de tal manera que el cociente es, de hecho, un grupo gigantesco topológico, no es un grupo de Lie, pero digamos, conceptualmente es importante porque nos permite entender a la holonomía de una conexión como un homomorfismo, de este grupo topológico gigantesco asociado a la variedad en un grupo de Lie. Y la correspondencia de Barrett-Kobayashi nos dice que esencialmente, digamos, módulo una cierta serie de condiciones que tenemos que imponer en los homomorfismos de este grupo topológico en el grupo del IG, que de alguna manera reconstruyan la condición de suavidad. Estudiar conexiones módulo gauge es equivalente a estudiar este tipo de homomorfismos. Es decir, tenemos dos maneras de entender los mismos objetos, que son en principio diferentes. Y aquí, digamos, la importancia radica en el hecho de que una forma de entender la teoría de gauge a nivel cuántico se basa en la idea de discretizar la noción de campo de gauge. Y la discretización se define a través de la holonomía de una conexión. Es decir, lo que se discretiza es la holonomía de una conexión para, digamos, reducir este espacio gigantesco de conexiones módulo gauge a un espacio más pequeño, que sea tratable, en donde se puedan hacer cálculos, donde se pueda hacer física. Y bueno, eso por supuesto que depende de elecciones, y en este caso la elección fundamental es un cierto grupoide discreto de caminos en la variedad. Digamos que a nivel físico, los físicos piensan en una retícula, digamos en R4 o Rn o digamos un N toro asociado, digamos, a la dimensión que escojamos. Ahora quiero hablar un poquito sobre la topología para campos de gauge en la red. Digamos, la pregunta fundamental aquí es, ¿cómo podemos reconstruir cargas topológicas en la red? O más generalmente, ¿cómo reconstruir la topología de un hash principal en la red? ¿Por qué hago esta pregunta? Bueno, porque una observación fundamental aquí es que al discretizar objetos geométricos como conexiones, estamos tirando información a la basura. Y la pregunta es, ¿cómo nos podemos asegurar que no estamos tirando mucha información? Es decir, información que no nos permita reconstruir, la topología de un hash principal. Como ya lo dije anteriormente, un campo de gauge en la red se piensa como una especie de transporte paralelo en una conexión discreta de caminos, en una variedad. Y la observación, digamos, el punto de partida para este trabajo es el hecho que la discretización, de hecho, por definición, olvida la topología.
Y nosotros damos una propuesta para entender los campos de gauge en la red sin tirar la información que preserve la topología de un hash principal, en términos de cierta información homotópica asociada, digamos, a no solamente una retícula en una variedad, o, digamos, topológicamente, eso lo podríamos pensar como una especie de grupoide de caminos, pero algo más general, que son, digamos, familias de caminos asociados a una descomposición celular de una variedad en la que trabajemos. Estos, digamos, va a depender no en sí tanto de la elección de esas familias de caminos, sino solamente de ciertas nociones de clases de homotopía asociadas a, digamos, los caminos sobre una descomposición celular. Y, digamos, la propiedad fundamental que uno quisiera obtener al final del día es que estos datos homotópicos preserven localmente la homotopía asociada a cociclos de check, bajo los cuales se puede entender, digamos, la topología de un hash principal de manera relativamente tautológica. El resultado, si tenemos éxito, debería ser algo que se pueda entender, digamos, algo que a los topólogos les ha interesado desde hace mucho tiempo, como una especie de teoría de Chern-Weil, pero desde una perspectiva combinatoria. Y bueno, simplemente quiero concluir ilustrando un poco de lo que estoy mencionando con un ejemplo de juguete. El ejemplo, digamos, está definido en dimensión 2, en el caso en el que el grupo ya no es un grupo de Lie simple, sino simplemente un grupo abeliano, el grupo del Lie abeliano más simple, más sencillo que podemos pensar, que es el grupo de Lie U1. La motivación, digamos, para estudiar este ejemplo es el hecho de que los haces principales también se clasifican por una carga topológica. En este caso es un entero también, pero es mucho más sencillo de entender. Simplemente tenemos que integrar la curvatura de una conexión sobre la superficie sobre la que estamos trabajando en este caso. Y bueno, tal vez debemos pedir que sea compacta y orientable, normalizada de manera adecuada. Y bueno, así es como podemos entender esa carga topológica, que también se conoce como primer número de Chern. Y digamos, esto depende de una estructura auxiliar. La forma en la que vamos a tratar de reconstruir la carga topológica de manera combinatoria o de manera, digamos, homotópica es en términos de una estructura auxiliar, que en este caso va a estar dada por una triangulación, una cotriangulación, como se ve en este dibujo aquí, con unas ciertas información adicional que van a ser baricentros, digamos, asociados a todas las células, y además familias de caminos. En este caso, familias de caminos. Vamos a pensar, por ejemplo, en esta dos célula sigma, que estoy llamando sigma, y una célula tau en su frontera, y vamos a considerar, digamos, caminos que vayan de los respectivos baricentros de las células frontera de tau al baricentro de sigma, y queremos enriquecer esa familia, esos dos caminos que estoy dibujando ahí, con una familia de caminos que los interpolen. Esa familia va a tener dimensión 1 y lo único que va a importar, digamos, al final del día es el hecho en la forma en la que vamos a definir, digamos, clases de homotopía asociadas a transportes paralelos. El punto de partida para un campo de gauge extendido es un transporte paralelo en caminos que unan baricentros, es decir, a estos dos caminos que dibujé aquí como caminos frontera, les asociamos un elemento en el grupo del IG, esos valores van a estar fijos, eso es un campo de gauge en la red, de la manera que se entiende usualmente. Y vamos a enriquecer esa información con una clase de homotopía en el grupo del IG para unos células, es decir, para esa célula tau, con valores de frontera fijo. Estoy fijando dos valores en el grupo del IG, que son, digamos, los valores del campo de gauge en los puntos frontera, y después estamos definiendo una clase de extensión en el grupo del IG, que un camino que una estos dos puntos fijos, módulo homotopía. Toda esa información, digamos, va a definir un campo de gauge extendido. Y lo importante, digamos, la propiedad fundamental aquí es que podemos reconstruir efectivamente la carga topológica, integrando, digamos, sumando una serie de integrales asociadas a estas clases de extensión, que al final del cuentas solamente van a depender de la clase de homotopía,
integrando el pullback de la forma de Maurer-Cartan. Y bueno, sobre la 1 célula, por supuesto, cerrada. Y resulta ser que eso nos permite reconstruir la carga topológica. Y más aún, digamos, estos datos homotópicos que estamos definiendo aquí nos permiten reconstruir las principales. Es como una especie de discretización de un cociclo de Check. Bueno, aquí es donde termina mi plática. Muchas gracias por su atención. Y solamente quiero enfatizar que si tienen alguna pregunta, un comentario, me pueden contactar en estas direcciones de correo electrónico. Muchas gracias.